el Dr. Celebroda y vamos a seguir analizando cómo se organiza este enredo identitario que arrastramos hace cientos de años. Sabiendo que el problema es multidimensional, es complejo, la raza en el Perú es un constructo. Está unida, está construida con otros elementos culturales, geográficos, económicos, sociales. Y lo que vamos a analizar en este capítulo van a ser las 1000 dimensiones del apellido en el Perú. Siendo el mestizo la clave de la peruanidad tal como se ha entendido, la discusión ha sido alrededor de qué tipo de mestizo somos. Ha sido muy difícil determinar exactamente qué componente tenemos, que los márgenes entre el cholo y el indio son muy ligeros muchas veces. Por lo demás, había una voluntad de blanquear al mestizo. Entonces, el apellido se volvió también un indicador en la eterna pelea y en el eterno juego de ver quién es más cholo que el otro, en el que Perú pasa su cotidianidad. Se asume que es tan fuerte que hay esa expresión famosa de lleva el apellido en la cara. Es una situación muy especial la del apellido en el Perú. Debería ser muy fiable, puesto que indica la genealogía, pero sin embargo, por la historia de los apellidos en el Perú, es muy poco fiable. Muchas veces los indígenas tomaban el nombre del patrón, el que estaba a cargo, o del encomendero que estaba a cargo de la hacienda. Se les daba una lista de apellidos a los indígenas y ellos tenían que elegir su apellido, y eso pasó en todo el Perú. Sabemos que en el caso de los negros tomaban el nombre del patrón y, por ejemplo, yo conozco de un caso de una familia ashaninka que se llaman los Samani, que ellos saben, por tradición familiar, que un ancestro, un abuelo, cambió a Samaniego. Le ofrecieron apellidos y cuando eligieron Samaniego, agarró ese porque ellos se llamaban los Samani, en su nombre tradicional, ashaninka. Incluso en el caso de los blancos, hubo mucho cambio de apellido. Aquí vemos, por ejemplo, este párrafo escrito por el Murciélago, ese periodista del siglo XIX, Manuel Atanasio Fuentes. Aquí nos cuenta de un griego que se cambió su nombre porque era difícil de pronunciar, de Carlos Giulio a Carlo de la Bajaponte, porque vivía en una casa de la calle del Puente. Como los indios empezaron a llamarse con apellidos españoles, de alguna forma tener un apellido español también sufrió cierta devaluación. Eso de alguna manera se contrarrestó con los famosos apellidos compuestos, ¿no? Álvarez Calderón, Garrido Leca. Y también le dio superioridad a los apellidos no españoles, italianos o franceses o ingleses o alemanes, particularmente, como siempre, en los más al norte de Europa, es todavía más glamour aquí en el Perú. Hubo una absoluta manipulación y contaminación. Fue adulterado totalmente el patrón de asignación de apellidos y por lo tanto no tienen que ver ya con las genealogías en el sentido tradicional. Termina siendo otra de las ironías que tenemos alrededor de la raza. Hemos dicho en otros episodios cómo el peruano desmenuza de alguna forma su ser y va comparando por nariz, por boca, por ojos, por color de pelo, por color de piel y por apellido. El elemento singularizado opaca todo el resto, entonces cada quien intenta que el elemento, por ejemplo, si tiene un apellido europeo, trata de resaltarlo constantemente, así tenga cara de cholo o una cara de indio evidente, pero su apellido español lo trata de resaltar. El apellido construye la raza en el Perú, como que el apellido te hace más indio o te hace más blanco, pero también por lo tanto se vuelve uno de los elementos en la discriminación en la que vivimos. Todos sabemos que hay una discriminación por apellido, todos lo hemos vivido en los colegios, todos lo hemos vivido en los trabajos, todos lo hemos vivido en las familias, pero como no se trata solamente de quedarse al nivel impresionístico, porque es algo que se puede prestar al negacionismo, entonces vamos a ver unos cuantos estudios en los cuales han tratado de analizar esta situación. Este estudio del cual ya hemos hablado, que hizo la Universidad del Pacífico, que fue como un experimento en el cual enviaron como 4000 currículums con diferentes apellidos, diferentes nombres y diferentes fotos. Entonces, este estudio determinó que donde más afectaba el tener un apellido indígena era en el rango para trabajos calificados. Es más allá, digamos, del puro racismo como raza. Se están asumiendo ya calificaciones y de alguna manera siempre se trata a veces de denigrar al serrano como si fuera burro, como no había estudiado. Estos estereotipos han entrado. El apellido serrano se asocia con incompetencia. Ahora se sanciona el pedir currículums con foto. En este estudio de discriminación étnico-racial en el ámbito laboral, un diagnóstico situacional hecho por el Ministerio de Cultura, se dice que eso ha favorecido, por ejemplo, a los afros, porque antes eran descartados por su raza, por la foto. Pero, sin embargo, no ha favorecido a los serranos, porque ahora el apellido empieza a tener un mayor peso. Aquí vemos de nuevo cómo es racializado el apellido. Completa una percepción de la persona. Es un peso, digamos, es como una basurita que uno tiene en el nombre. El tener el apellido serrano
o indígena en el Perú? ¿Qué niveles se observa? Por ejemplo, a nivel de casamientos, o sea, a nivel de todo lo que tiene que ver con el amor. Como la lógica es que hay que mejorar la raza, ahí se ve cómo la raza está asociado con el apellido, cómo la raza tiene otros elementos en el Perú. Hay padres que no les gusta, digamos, una relación con alguien que tenga un apellido serrano. Y hay parejas que no se forman por esa razón. Por ejemplo, vemos este forero que dice: te casarías con una serranita con tu mismo apellido para que se fueran Quispe Quispe, Mamani Mamani. Entonces es un debate, digamos, en el pueblo peruano. Una cosa que impregna, digamos, ya la vida y el espíritu, no solamente personal, sino familiar. Entonces a veces la gente está molesta con sus parientes por haberse casado con gente de apellidos distintos, con alguna prima que se ha casado con alguien de apellido indígena. Entonces hay una molestia porque termina manchando a toda la familia. Es interesante lo que dice este forero, que dice: aunque seas un renombrado cirujano de vedettes o el rey de la construcción, esos apellidos te matan. En Perú, en otros países pasas piola. Es decir, es increíble porque efectivamente, fuera del Perú, nadie desprecia un Mamani, nadie desprecia un Quispe. Al contrario, son apellidos que tienen un sonido totalmente nuevo y por lo tanto totalmente fascinante para otros humanos. Pero en el Perú, de donde son, entonces te matan. Aquí está expresado realmente lo que el sentir nacional, no se lo puede negar. También sabemos que de la gente que fue asesinada durante el conflicto armado, en los años 80, en la época del terrorismo, se sabe que quienes fueron asesinados en su mayoría fueron gente que tenía apellidos indígenas. Quispe y Guamán simplemente hacen el 7% de los 70.000 muertos. Uno se pregunta si es que no hubieron asesinatos guiados por el apellido, de la misma forma como hay gente que no es contratada por el apellido o es discriminada por el apellido. ¿Hasta qué punto no hubo la discriminación fatal de que hubieron asesinados en el cual el apellido influyó en que fueran torturados simplemente o asesinados por Sendero Luminoso o lamentablemente las Fuerzas Armadas también? Ahora, no estamos diciendo nada que no sepamos, estamos solamente fundamentando lo que un niño de 7 años ya sabe respecto a los apellidos en el Perú. Hay momentos en los que hay muchas burlas y se usa del apellido materno-paterno de la gente, el que tenga una connotación serrana, para hacer burlas, todos sabemos, y qué tanto ese peso oscurece a la gente, su propia mente, en su propia percepción de sí mismo. Ese elemento le contamina su felicidad, la sensación de que él lo puede todo, ya está manchado. Por eso siempre hablamos un poco como mancha, porque terminan manchando la posibilidad de brillar de las personas en el Perú. Un caso muy especial y realmente alarmante, se podría decir, pero que ha pasado desapercibido, es este caso en un juzgado de la Corte Civil, un juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el cual se le dio a una persona ya apellidada Guamán, se le permitió cambiársele el apellido, aduciendo que era víctima de burlas porque, de alguna forma, tal como dice la sentencia, el demandante argumentó que desde que era un colegial sus compañeros de clase se valían de este apellido para provocarle humillación y vergüenza. Eres un Guamán, le decían, aludiendo a la connotación que tiene el nombre Guamán en el léxico popular como una persona de escasa inteligencia. Entonces, el apellido Guamán es el apellido número 19 más común en el Perú. Cientos de miles de personas que pueden apellidarse Guamán. Entonces, es muy significativo este fallo porque es simbólico de cómo el Perú claudica ante su autorracismo. Como no puede ir contra su autorracismo porque parece que es un hechizo, prefiere soslayarlo, pero nunca lo puede confrontar, porque si vamos a aceptar que porque en el léxico popular la gente se burla de Guamán, vamos a poder tener derecho a cambiarnos los apellidos indígenas porque nos burlan, entonces la mitad del Perú se tiene que cambiar el apellido por burlas. Es increíble porque ya legalmente se está sancionando que es imposible sacarnos el autodesprecio y que se claudique ante nuestros propios demonios. Aquí tenemos un forero que trollea al Perú de una manera magistral, comentando en relación a que Hernando de Soto, quien era en realidad Hernando Soto, pero se puso de Soto para parecer más distinguido, se pregunta si uno podría cambiarse de Mamani a Di Mamani. A medida que se avanza en el tiempo, vamos tomando conciencia de todos los absurdos sobre los que hemos construido y todos los absurdos en la vida cotidiana. El problema de este tipo de lastres es que no se van a eliminar a menos que cada persona en su cabeza las elimine. La única manera es que en lugar de que esto sea un peso en ti, si tienes un apellido indígena, esto tiene que convertirse en un símbolo de orgullo. Y bueno, para terminar con una nota positiva, esta influencer, Alessandra Yupanqui, la cual acostumbraba a documentar su vida, lo que le iba pasando, y en una de esas descubre que en algún momento su familia se había cambiado el apellido.
Ella le causa tal shock el darse cuenta que en el fondo eran Yupanqui, que a partir de ahí, bueno, regresa su apellido y empieza a hacer un trabajo que es el que sigue haciendo, que lo recomendamos, en relación al orgullo andino y al orgullo de las raíces y al orgullo de nuestra cultura y al orgullo de nuestra raza. Entonces hay una maduración que también debe hacer el país para ya no seguir reproduciendo estas lógicas elementales que con una ligera reflexión cualquiera se da cuenta que es tonto.